regresamos con más aquí en su programa Los Especialistas. Por esta la señal de Ecuador en directo. Y bueno, cuando de análisis profundos se trata, por supuesto tenemos al doctor Augusto Tandazo, a quien vamos a darle la bienvenida el día de hoy. Doctor Augusto Tandazo, como todos los jueves, bienvenido. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias, Jaime. Me siento muy a gusto siempre de estar en Ecuador en directo y con la ciudadanía que ve este medio digital. Así es que me siento muy honrado de estar acompañado de ustedes. A las Nosotros órdenes. también estamos bastante a gusto siempre de poder conversar con usted, bueno, de diferentes temas. Y justamente conversábamos con el coronel Mario Pazmiño, quien antecedió pues la entrevista, y hablábamos de la inseguridad y de ese análisis que vive el país. Yo le pregunto, doctor Tandazo, en términos generales, porque ya hasta me crea la duda, ¿no? ¿Al gobierno realmente le conviene acabar con el tema de inseguridad en el país? Porque pareciera que no. A ver, es una mezcla de muchos conceptos. O sea, primero que no dimensionan el verdadero problema de la seguridad o de la inseguridad. No lo dimensionan. Y entonces, ¿por qué no les importa? Pues, o sea, es como ver un problema que está muy lejano a ellos. Ellos viven en otros barrios, viven en otras situaciones. Y además, por último, si la situación se agrava en el Ecuador, cogen el camino y se van a vivir en Miami o en España y no pasa absolutamente nada. Pero no será, a veces me da la impresión, doctor, que esto lo usan así como cortinas de humo, porque la gente está más preocupada por el sicariato, por el robo, que lo que pasa con el narcotráfico, que por los problemas coyunturales muchas veces que hay, pues, ¿no? El tema económico y otros temas que maneja el gobierno, porque la gente está enfocada en eso, mientras por acá están pasando un sinnúmero de situaciones. A ver, el tema es grave porque eh, para atacar este tipo de problemas hay que tocar el tema de las causas que generan estos problemas, no de los efectos. Los efectos es, voy a meter 30.000 policías más, voy a comprar más armas, voy a comprar más, eh, más implementos para reprimir y etc. cosas. Ahí no viene el tema es estructural. En un país donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, cifra que debe haber crecido incluso. Eso es una situación muy grave. La delincuencia es una expresión de ese estado de desquiciamiento social que existe en el Ecuador. Y segundo, sobre el tema del narcotráfico, que bien lo trató el coronel Pazmiño, es un tema grave, pero estamos queriendo este momento tratar de controlar algo que no se lo trató desde hace X años, que dejaron que el monstruo crezca, porque el coronel Pazmiño lo dio a entender muy claro, se dejó abandonada la frontera. Fue más o menos, oye, mejor no me meto allá, porque me voy a meter en un lío. Y voy a explicar por qué es eso de me voy a meter en un lío. Porque cuando actúan los militares o la policía en las zonas de frontera permeables por donde pasa la droga, han tenido que enfrentarse a sendos procesos por violación de derechos humanos incoados por comisiones de la verdad, comisiones entre comillas de la verdad, y por los organismos de derechos humanos que más se preocupan de defender a este tipo de delincuentes que defender al Estado ecuatoriano y a su sociedad. Entonces, eh, llega un momento donde los elementos de la fuerza pública tienen recelo de ir un poco más allá, porque terminan siendo culpables de haber defendido lo que decía el coronel Pazmiño, la soberanía nacional. Y otra cosa que dijo el coronel Pazmiño, que la dijo ahí, la tiró, pero yo la recojo el guante y lo sigo desarrollando. Las fronteras vivas, fronteras vivas. ¿Qué son las fronteras vivas? Lo que él dijo, 1 milímetro ya en el sitio del territorio ecuatoriano, ya nos corresponde a nosotros cuidarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Se trata de que el Ecuador se retire más bien de las zonas de frontera. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Al señor Raúl Reyes, máximo dirigente de las FARC, cuando lo mataron, ¿dónde lo mataron? ¿En territorio colombiano o en territorio ecuatoriano? En territorio ecuatoriano, que estaba ahí descansando, manejando sus cosas tranquilamente en Angostura. Y entonces viene otro tema sobre esto de los santuarios que habló el coronel Pazmiño. Los santuarios. Los santuarios son los campos que quedan en el oriente
que en este momento tienen una actividad petrolera, pero que quieren convertirlos en santuarios para que ahí no entre la fuerza pública, no entre nadie, pero por ahí camine la droga. Camine la droga. ¿Qué es lo que acaba de pasar, por ejemplo? En este momento acaban de acordar en las mesas de diálogo, que ya lo van a firmar creo que mañana, una moratoria petrolera en 16 campos del suroriente. Que eso en términos prácticos es el futuro de la explotación petrolera en el Ecuador, porque se va acabando el petróleo de un área, se va a otra, que es el ITT, y de ahí hay que saltar al suroriente. Pero ya el Estado, que cree que son dueños del país, esta gente de Creo, que son irresponsables, ya van a firmar esa moratoria. ¿Qué quiere decir esa firma de esa moratoria? Que no va a entrar una persona armada, ni una compañía, ni nadie, a todo lo que es suroriente del Ecuador. Y entonces, al no poder entrar en esa zona, sencillamente eso va a ser un corredor adicional para que por ahí pase la droga. Tan elemental como eso, tan elemental como eso. Si no tenemos fronteras vivas, en donde hay actividad, ¿por qué perdimos el oriente que el Perú terminó apropiándose? Porque el gobierno ecuatoriano de turno no le paró bola al oriente, el Perú hizo todo lo contrario. El Perú dijo, yo tengo un problema legal, un problema jurídico con el Ecuador, pero lo dejo allí que se quede. Yo voy a hacer otra cosa más inteligente. Voy a colonizar el oriente del Ecuador, que viene a ser el norte del Perú. Lo voy a colonizar. Voy a nombrar tenientes políticos, voy a poner escuelas donde se cante el himno nacional del Perú. Voy a hacer. De tal manera que cuando el Ecuador dijo, devuélvanme, ¿cómo que devuélvanme? Porque la misma gente que vivía ya en esos territorios que el Ecuador reclamaba, no quería de ninguna manera pertenecer al Ecuador, porque ahí había habido, ya se había sembrado una nacionalidad, la nacionalidad peruana. Doctor, Entonces, el tema, pero bueno, miremos un poco cómo de pronto los peruanos tuvieron esa sagacidad, ¿no? Para actuar. Y aquí algunas autoridades tratando el tema de inseguridad y viendo las causas, ¿no? Viendo el tema de fondo y de forma, también ponen propuestas. Y una de esas propuestas es la que hizo la alcaldesa Cynthia Viteri de crear una cárcel en una isla en la ciudad de Guayaquil. Una isla, un a islote, mi ver, querido Jaime, no Una sé, isla. una isla, Una ¿no? isla, sí. ¿No? Que esté separado, Pero que esté en medio del río. el problema de esa isla es que la alcaldesa dice, bueno, yo puedo hacerlo, no sé qué quiso decir, porque para hacer una cárcel necesitas primero servicios básicos, agua potable, alcantarillado, necesitas energía eléctrica y tantos servicios que tienes que poner en ese sector. Las islas están allí, tienes que ir a construir Las todo. bases, ¿no? Empezar desde No las sé, bases. no sé cuál es la idea concreta de la alcaldesa. Pero en sí, en esa idea, ¿usted cree que cabe la posibilidad de hacer una nueva cárcel? Una cárcel, si no es en una isla que sea apartada de la parte urbana y de pronto hasta rural, que sea totalmente alejada. ¿Eso realmente ayudaría en algo? a ver, he escuchado lo que dijo el coronel Pazmiño y les acabo de escuchar a ustedes. El coronel Pazmiño hablaba de una infraestructura para los guías penitenciarios, para llevar comida, para una cantidad de cosas, para el costo de construir una cárcel y etc. cosas. Ustedes lo plantean también desde otra perspectiva, que genera problemas. Pero el tema está por otro lado. El tema está en el derecho, en los derechos humanos que se estarían violentando si se hace este tipo de cosas. La señora alcaldesa de Guayaquil parece que ha visto la película Alcatraz. Entonces ella cree que esto se lo puede hacer así nomás. Claro, en Estados Unidos se llegan a hacer esas y otras cosas más. Un país donde ha tenido momentos de tanta dureza, pero el Ecuador no puede vivir ese tipo de realidades. Hay un documento internacional que la gente no lo conoce. No lo conoce porque así es la vida, pues, o sea, ¿cómo se le puede pedir a la gente? Por ejemplo, y a mí me llama la atención que la alcaldesa, que es abogada, no conozca, por ejemplo, este documento que es importantísimo, que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Esto fue aprobado el 8 de enero del 2016 y esto se lo conoce
normalmente, o ya tiene ese nombre, además por decisión de las Naciones Unidas, tiene el nombre de Reglas Nelson Mandela, que es un documento amplísimo y que es una normativa internacional que hay que tomarla en consideración. Y ahí nos dice que tienen derecho los reclusos a ser visitados por sus familiares y amigos. Y entonces, ¿cómo iría la gente a visitarlos? Alquilando una lancha, costos, viendo cómo llegan. Sería terrible. Están violentando un derecho humano de un recluso de ser visitado, que tiene derecho. No se puede presumir que todas las personas que están privadas de la libertad son gente que, primero que son delincuentes prácticamente patológicos, con una conducta imposible de regenerar, lo cual sería una estupidez creer eso. Y segundo, tienen que pagar los platos rotos unos por otros, porque de pronto nos topamos con delincuentes que tienen ya una conducta que prácticamente se hace muy difícil cambiarlos, pero hay otros que necesitan estar en contacto con sus familias. Cuando la gente lea este documento, realmente se van a quedar con la boca abierta y se van a dar cuenta que el mundo, Naciones Unidas en este caso, tiene una normativa muy fuerte en términos de proteger los derechos de los reclusos, que no se los protege en el Ecuador, que no se los protege en el Ecuador. Por ejemplo, un recluso tiene derecho a tener un cuarto único, no compartido con nadie, para poner un ejemplo. No tiene por qué compartir su pieza con otra persona. Tiene derecho a la reinserción, a la educación, a la cultura, a la salud, a una cantidad de cosas, porque el gran objetivo final del sistema penitenciario es reinsertar al ciudadano, no condenarlo a que se muera, no condenarlo a que viva en cadena perpetua toda la vida, o que viva aislado totalmente. Desde el mismo momento que llega, tiene que ser sujeto de un tratamiento individualizado para intentar cómo rescatarlo. Pero aquí en el Ecuador se cree que el delincuente hay que meterlo en una mazmorra, si es posible sin luz, y etc. cosas. Les invito a la ciudadanía a que consulten las reglas de Naciones Unidas sobre el tratamiento de reclusos, para que se den cuenta qué es el recluso y cómo debe tratárselo. Porque si no, de una vez denles un tiro, pues. Claro. Porque si creen que no hay ningún tipo de voluntad ni de posibilidades de reinsertarlo, sencillamente hay una derrota del Estado de entrada. Pero el tema va mucho más allá. El tema va mucho más allá. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, que además, miren cómo lo pongo, ex comandante general de la policía. Sí, entonces él tiene la formación de la policía, no del ejército. Planteó, y esto está en el diario Primicias, por si acaso alguien Sí, crea que me estoy inventando. Diario Primicias. Que parte de la administración sea de las Fuerzas Armadas, de las cárceles. Dijo, también, voy a leer textual para no irnos del concepto exacto que dijo, planteó una cárcel militar para los grandes delincuentes que no tienen una voluntad de rehabilitación, de reinserción social. Entonces viene el tema, o sea, los militares se van a dedicar a construir cárceles, primero, porque no las tienen, y segundo, a cuidar las cárceles, recibir visitas, poner guías, ya los guías tendrían que ser posiblemente del ejército, porque no va a entrar a un recinto militar con guías privados. Entonces es un tema grave, porque las Fuerzas Armadas tienen su propia misión fundamental, que es la defensa y soberanía e integridad territorial. Pero mire lo que dice el artículo 203 de la Constitución. 203, comillas, los cuarteles militares, coma, policiales y de cualquier otro tipo, coma, no son sitios autorizados para la privación de la libertad de la población civil. Entonces le vale un comino al comandante, el ex comandante de la policía, actual ministro del Interior, Patricio Carrillo, de plantear una barbaridad como la que acaba de plantear. Y este tipo de cosas de pronto vienen en una consulta. Doctor, Entonces, ahora le pregunto yo, ¿todo esto está dentro de un plan que tendrá el gobierno para el tema seguridad? ¿O son declaraciones aisladas del ministro? O sea, aquí no hay un liderazgo en el tema seguridad. Vemos que el uno dice una cosa, el presidente dice otra. Ya nos hemos acostumbrado a escuchar barbaridades de parte de las personas que están al frente del tema de seguridad en este país. Claro que sí, Jaime,
pero esto es lo que se llama pulsar en la opinión pública. Entonces lanzan una idea. O sea, este mensaje Para estaba ver preparado. entonces, si la sociedad, en este caso, vamos a hablar concretamente, lanza esta idea el ex comandante de la policía y actual ministro del Interior, que dicho sea de paso, yo he sido testigo de broncas enormes entre la policía y el ejército, que nunca han aparecido en los medios públicos, porque ellos mantienen sus diferencias profundas. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo lanza Patricio Carrillo para ver qué dicen las Fuerzas Armadas y qué dicen los militares en retiro de las Fuerzas Armadas, que son los que más opinan, porque los otros no opinan por miedo a ser dados de baja. Entonces pulsan. Si mañana sale algún pronunciamiento de las Fuerzas Armadas o de algún una figura de las Fuerzas Armadas que ya esté en retiro y dice, señor, usted está equivocado, las Fuerzas Armadas no están para esto, entonces pulsan la opinión pública y dicen, demos retro, vamos adelante, no vamos. Esta es una forma de ver cómo ha caído este tipo de propuesta. Pero si las Fuerzas Armadas se dejan manipular en este tema, se dejan manosear, voy a poner la palabra exacta, en este tema, pues Fuerzas Armadas, prepárense que mañana les van a encargar tareas de bomberos, tareas de recolección de basura, de tránsito de las calles y etc. cosas. O sea, violando la Constitución y violando todo. Ahora, ¿no será quieren... doctor, no será que esto tal vez lo quieren plantear en la consulta popular? Porque aquí se está escuchando de todo, ¿eh? Sí, es posible que lo planteen, pero la gente tiene que entender que en el concepto no ecuatoriano, sino mundial, la policía tiene una formación diferente de la formación de los militares y diferente de la formación de los guías penitenciarios. O sea, un militar está preparado para una guerra, saca un fusil y no puede discutir, sino nada más apuntar y disparar bien. Un policía tiene otro tipo de formación. Y un guía penitenciario, que además tenemos una porquería de guías penitenciarios. Entonces tienen otro tipo de formación. Pero aquí viene otro tema también. Planteó la posibilidad de una privatización de las cárceles. Privatización de las cárceles. Por eso dijo el ministro Patricio Carrillo, ¿por qué no debatimos también la posibilidad de tener un sistema privado penitenciario y carcelario? Entonces, y dijo, donde el Estado se haga cargo de los delincuentes que son parte de organizaciones criminales y otro para los que por error paguen sus penas. No existe a quien esté pagando penas por error. No hay que ser ignorantes, porque el error es culpa y la culpa no trae consigo una pena, sino una reparación económica. Pero claro, el papel o la boca aguanta todo y dicen lo que les da la regalada gana. Pero lean las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre el tema de los presos y reclusos. Y ahí dice que el personal encargado del cuidado de las cárceles son funcionarios públicos. Eso dice Naciones Unidas. Eso dice Naciones Unidas. Pero acá, o sea, lo que les dé la gana, y también apuntan a que se comprometa en este tema, el tema de los municipios, y en eso de las tantas barbaridades que tiene la Constitución de la República del Ecuador, porque la gente no se da cuenta y ojalá terminen por aterrizar y darse cuenta de qué es lo que tenemos como... Pero habría que cambiar el COTAC allí, doctor. Ahí les da competencias a los gobiernos autónomos descentralizados de poder... ¿Habría que reformar el COTAC? A ver, el COTAD habría que dictar una nueva constitución. Mire lo que dice la Constitución en el artículo 202. Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo con la ley. El que escribió esto, que son la gente de Montecristi, fueron unos ignorantes, que no entienden cómo se debe administrar un sistema penitenciario. Entonces por ahí se pueden agarrar también. Pero no solamente es esto, sino que aquí viene un tema que es grave. El otro día nos tomaron del pelo con el famoso tema del censo penitenciario. Tanto que ahora mismo el ministro Carrillo dice que están analizando y que las decisiones también las tomarán en base al censo penitenciario. Pero viene el tema, a ver, ¿qué es el censo penitenciario? Este es un invento de mal gusto del gobierno.
porque tanto en el Código Orgánico Integral Penal y de manera más precisa, en el reglamento del Sistema de Rehabilitación Social, artículo 26, habla del Sistema Informático de Gestión Penitenciaria. Y se dice que la entidad encargada del sistema de rehabilitación tiene que contar con un sistema informático que permita almacenar, procesar, organizar y mantener actualizada la información. ¿Qué quiere decir esto? Que el censo penitenciario es una actividad permanente. Exacto. Tiene que montarse un machote, como se dice en la informática, y tiene que alimentárselo. Claro, debe haber una base de datos donde están todos los presos que entran y que salen, pues, automáticamente. Claro. Y el artículo 26 dice que la máxima autoridad del Centro de Privación de Libertad es responsable de mantener actualizada la información en el Sistema Informático de Gestión Penitenciaria. Y luego se detalla en el mismo artículo 26 13 numerales con la información que debe constar en este sistema informático de gestión penitenciaria, información individualizada por cada persona detenida. Doctor. Y que esté privada de la libertad. Entonces, este es el censo penitenciario. Entonces, cuando el gobierno sale y dice, vamos a hacer un censo penitenciario, a mí se me pone la piel de gallina. Doctor, eso demuestra, lo que dice el gobierno demuestra que no tienen el control de nada en las cárceles. Si no tienen... No tienen nada. Entonces, se inventan un censo para cubrir que no tienen el sistema informático de gestión penitenciaria. Porque ese es el censo penitenciario que por eso tiene las que llaves, ser permanente. Las llaves de la celda las tienen los caporales. Pero claro, es que eso se ha mantenido durante mucho tiempo. Y esa es una forma de hacer negocios también. Entonces, son cosas que el pueblo tiene que entender. Entonces, cuando le hablan pomposamente el censo penitenciario, no hay un periodista en esa rueda de prensa que le diga, perdóneme señor, o sea que ustedes no tienen montado, armado y almacenado y actualizada la información de los presos en el sistema informático de gestión penitenciaria. No tienen. Porque ahí está de manera clara. Yo estoy frente a mí, tengo el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación, en donde dice en el reglamento que desde la entrada de una persona ya tiene que irse recabando información. Doctor. Recabando información, incluso información de diverso tipo, y entre ellas peligrosidad, para ver cómo por los delitos que han cometido, cómo los ubican, dónde los ubican. Entonces, cuando uno ve este tipo de barbaridades, entonces dice, y esta es la gente que está gobernando el Ecuador. Esta es la gente. Mire lo que dice el artículo 151 de la Constitución. Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos: la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. En norma de la Constitución, doctora o abogada Cintia Viteri, usted ha leído la Constitución. En una isla, ¿cómo va a hacer vigencia esos derechos? Que usted va a ponerle anchas a la disposición de la gente. La una sale a las 7 de la mañana, la otra a las 8, la otra a las 9, y llevando familiares y etc. cosas. ¿Cómo van a hacer para que vayan a visitar a la gente privada de la libertad en una isla? Pues eso demuestra esa mentalidad que definitivamente no la tienen claro. Incluso estarían violando el artículo 663 del Código Orgánico Integral Penal. Tal vez piensa hacer un puente, pues la alcaldesa Cintia Viteri, para que llegue hasta esa isla. Eso es el que piensa. Entonces ya no tiene sentido pues, el aislamiento. Doctor. No tiene, pero además todo lo ven desde el punto de vista del business. O sea, quien esté escuchándome este rato debe estar pensando en un municipio, en cualquiera, no me refiero de Guayaquil, y diciendo, hoy es la oportunidad de construir algo, y yo tengo la constructora. Entonces no están pensando si es legal, si los derechos humanos, si esto es lo correcto. No, ¿qué negocio podemos hacer con esto? Usted me hace recordar de la época de las barcazas. Sí, la época de las barcazas. Entonces, todo esto nos hace ver dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? Doctor, yendo a la recta final de este tema, ¿qué se necesita para arreglar el problema que existe en las cárceles del país? ¿Qué necesita el gobierno? ¿Nuevas leyes? Porque aquí el gobierno siempre se queja de que las leyes no sirven, que no es posible que se permita el consumo mínimo de la droga. Bueno, en fin, tantas excusas y excusas. ¿Qué se necesita, doctor? A ver,
Cuando sucede cualquier situación, lo primero que sale, vamos a trabajar en un nuevo ordenamiento jurídico y no sé qué. No, si el problema no es falta de leyes. Claro que a veces se mete las de andar, pero no ese es el problema. El problema es hacer cumplir muchas veces la norma. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué aparecen fusiles y metralletas dentro de un centro penitenciario? O sea, que hay que poner en una ley, no podrá ingresarse metralletas, fusiles de esta marca, de este calibre. No, no pueden llegar a eso. No puede ingresar ningún tipo de armas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo se vuelve, todo está sujeto del comercio. Y entonces viene la corrupción. Pero mire esto, le voy a poner un ejemplo. Este es el Ecuador que vivimos. El presidente Lazo, como gran solución, gran solución, ¿qué es lo que le dijo al Ecuador? Vamos a crear una comisión de pacificación de la que mencionó el coronel Pazmiño, pues no profundizó, o sea, no fue más allá de ese tema, no le estoy criticando. La comisión de pacificación y los posesionaron con todos los bombos y platillos para que negocien con los jefes de las bandas de las cárceles de Guayaquil, que negocien, que haya una tregua y que no se maten entre ellos. Y comenzaron a hacer su trabajo, esto, lo de aquí, lo de más acá. ¿Con quiénes? Que se sienten con los jefes de las bandas para que negocien. Y luego no le pararon bola al informe que presentaron, pero sí dijo luego el presidente, y dijo que él no está dispuesto a negociar con las bandas de criminales. ¿Y para qué creó la comisión de pacificación, pues? Para que converse con los criminales. Entonces, o sea, le toman del pelo permanentemente al Ecuador. Y no hay alguien que le pare el caso y le diga, oiga, pues no somos tan pendejos. Le puedo pedir, Jaime, que mientras seguimos hablando, en su mail, tengo un mapa del Perú que quisiera que lo rescate, a ver si en algún momento me lo pone en la pantalla. Un mapa del Perú, porque con el mapa visualmente quiero explicar un tema. Si lo puede hacer, desde luego. Viene otro doctor, tema. por supuesto, envíenos el mail para ver si lo podemos descargar. Mientras descargamos ya eso, está vamos enviado el tratando el otro tema para luego pues poder terminar o regresar justamente al tema del mapa. ¿Le parece? Claro, el mail ya está enviado. Ya A está ver, Jorge, enviado. a ver si revisa. A ver, doctor, me gustaría tocar el tema de la extensión de Pachacuti en el juicio político al Consejo de la Judicatura. El día de ayer, el asambleísta Peter Calo justamente denunciaba de que en la asamblea el hombre del maletín se paseó la semana pasada y andaba ofreciendo billete, me imagino, y el asambleísta Luis Almeida en este espacio lo dijo esta semana, que hay una cuenta de gastos reservados, de la cual han salido más de 3,5 millones de dólares. Pero me gustaría, antes de que usted me responda, que escuche parte de lo que dijo Peter Calo. La forma como están actuando. ¿Cómo explica usted la actitud de Mauro Ruiz? De Mario Ruiz. Bueno, es un hombre que habla en su discurso maravilla del movimiento indígena, del Pachacuti. Quiero decir con toda la frontalidad, es un hombre que no ha caminado en el proceso, de pronto pues apareció en estos procesos que hemos estado caminando, pero un hombre de proceso, un hombre de lucha, un hombre de principios no actúa de esa forma, actúa de la forma disciplinada, planificada, hace las acciones pensando en la mayoría del colectivo. Así que realmente pues me parece que en caso de Mario Ruiz pues tiene mucho que todavía conocer el proceso del movimiento Pachacuti y saber actuar con principio, con firmeza y con toda la responsabilidad, porque el Pachacuti es un movimiento distinto, el Pachacuti es un movimiento de cambio, un movimiento que nació en el seno de las luchas sociales, donde ha habido pérdida de vidas humanas, sangre y entre otros. Así que tenemos que siempre valorar nuestra posición, que somos un movimiento de izquierda y tenemos que actuar bajo esos directrices que nosotros somos el movimiento Pachacuti. ¿Usted se siente sorprendido, asambleísta Calo, por el resultado que tuvo este proceso de interpelación? ¿Hubo presiones hacia los integrantes del bloque de Pachacuti? ¿Cómo entender la posición que mantienen ustedes frente a la posición que tiene, por ejemplo, el legislador Quispe? Bueno, claro, más que presiones, ahora vemos claramente cuáles fueron los acuerdos
cuáles fueron las intenciones. Sabíamos que por ahí caminaban algunos operadores, los hombres del maletín caminaban. Yo sé claramente de qué despacho de asambleísta empezaron esto, así que tenemos identificados también esas personas que fueron ofreciendo notarías, ahí está ya ahora saliendo a la luz, puestos en los consejos de judicatura, entre otros, así que está saliendo a la luz y el pueblo ecuatoriano no es ciego, el pueblo ecuatoriano es un pueblo sabio y poco a poco irán identificando y pues iremos tomando también algunas acciones. Por ello yo siempre digo que hay que trabajar con honestidad, con responsabilidad y ahí estamos nosotros. No somos todos, pero qué pena de algunos legisladores que actúan de este. Doctor Tandazo, ahí el asambleísta dice que el hombre del maletín andaba por la asamblea. ¿De dónde sale el hombre del maletín? A ver, primero expliquemos un tema. En algún momento en el pasado mucho más, no lejano, pero inmediato, se dijo que se eliminaban los gastos reservados. Y eso no fue tal, porque le dieron la vuelta y siempre ha habido gastos reservados. Y gastos reservados que los audita el Contralor directamente y que, claro, después de auditar, él lo que hace es romper los entre comillas, justificativos del gasto, que le pueden poner cualquier recibo, cualquier vaina, y dice, se acabó esto, está justificado, chao. Ahí no entra la Contraloría, como institución, solo el Contralor. Entonces hay la Fiscalía no entra ahí. No entra nadie. Entonces siguen habiendo gastos reservados, dejémonos de vainas. Segundo lugar, este es un momento clave para plantearle a la ciudadanía lo siguiente. 3 momentos diferentes del accionar de Pachacuti y la CONAIE, porque quiero que la gente tenga claro esto. Primero, comunicado de Pachacuti, yo tengo toda la información por escrito, o sea, la tengo toda, no es que me la invento. Comunicado de la CONAIE, Leonidas Issa, que dice que hay que votar a favor, o no, mejor dicho, que hay que votar no por la destitución de Freddy Carrión como defensor del pueblo, porque ha sido un defensor de los derechos humanos y que exhorta a todas las bancadas a que voten salvándole la cabeza a Freddy Carrión. Entonces, perfecto. Ahí está la cara buena, pongamos entre comillas, de Leonidas Issa. Viene la votación y con votos de Pachacuti lo destituyen a Freddy Carrión. Entonces, ¿qué pasó? O sea, es un show. Segundo caso, van un grupo de 10 a 12 asambleístas a Carondelet, capitaneados por el que ya está siendo célebre ahí, que es Salvador Quispe Lozano, y con la compañía de Marlon Santi. Y salen cantando glorias de que han conseguido una muy buena noticia para el Ecuador, que era el tema de los precios de los combustibles, sin darse cuenta que no consiguieron nada, más bien aprobaron la elevación de los precios de los combustibles. Y se armó la de San Quintín, porque la CONAIE, por la voz incluso de Leonidas Issa, dijo, vamos a un proceso de justicia indígena contra quienes desobedecieron las instrucciones de la CONAIE. Le contestaron vela verde, unos 4 o 5 asambleístas de Pachacuti, que más o menos le dijeron, ¿quién eres vos? Tú eres nadie. Tú no eres nadie para aplicar la justicia indígena. O sea, lo desconocieron prácticamente la CONAIE. Y hasta ahí llegó Issa. O sea, cacareó, pero no puso huevo. Y luego vino el tema del Consejo de la Judicatura, en donde también sacó su comunicado, que está escrito y publicado, y que ya no se lo puede retirar, y que lo tengo yo, en donde dice que hay que votar a favor de la destitución del Consejo de la Judicatura. Y cuando dice esto, sucede que de Pachacuti salen 21 votos, no los que dice el comercio, 21 votos, para no destituir al Consejo de la Judicatura. Entonces viene el tema, en qué posición queda Leonidas Issa y la CONAIE? Esto es un show barato para dar una muestra de que sí están, pero no están. Para después decir, no, nosotros sí dijimos, pero ellos no hicieron caso. Pero sucede que el que el que da las órdenes de cómo votar y cómo no votar, están sentados en las mesas de diálogo. ¿Qué seguridad tiene el Ecuador si está una persona que no representa a los Pachacuti?
Entonces, dejemos de ser tan pendejos, de no entender lo que está pasando. Nos están tomando del pelo. Incluso dentro de los Pachacuti, que votaron a favor de la pureza y de la limpieza del Consejo de la Judicatura y de que no sean sancionados, están exactamente las 5 personas que el presidente quitó la denuncia por el delito de concusión después de haberles dicho ladrones en los medios de comunicación, que está tampoco lo pueden borrar, y votaron a favor del Consejo de la Judicatura, no siquiera a favor, sino absteniéndose: Edgar Patricio Quesada Patiño, Cristian Omar Yucailla, Gisela Cecibel Molina Álvarez, José Celestino Chumpijuá y Rosa Elizabeth Cerda, la famosa de Si roben, roben bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tiene un ejemplo. ¿Cuál es la conexión entre los 5 que les quitaron la denuncia por el delito de cohecho? Delito de cohecho, denuncia que no puede ser retirada, porque el gobierno le tomó el pelo al Ecuador cuando dijo que ha presentado el pedido de que se archive el tema, porque ya han transcurrido 5 meses de la denuncia, como quien siendo, y no han hecho nada, entonces mejor retiro. Respecto de un delito cuya pena sea de hasta 5 años, como es el delito de concusión, la indagación previa dura 1 año, no 5 meses. Tómele del pelo a su abuela, pero no nos tome del pelo a los ecuatorianos. Esa no fue la razón. Negociaron esos votos para vergüenza del movimiento Pachacuti. Y entonces, luego de la votación, esa fiesta que armaron en el mismo recinto legislativo, donde brincaban y saltaban y bailaban Salvador Quispe y su combo, demostró de qué lado está Pachacuti, en su gran mayoría, con poquísimas excepciones, como en el caso de Peter Calo, como el caso de otras personas, pero en su gran mayoría, absoluta mayoría, 80% de Pachacuti, salvaron al Consejo de la Judicatura. Entonces, la pregunta al país: ¿nos están haciendo un jueguito a todo el Ecuador? Y nosotros nos estamos creyendo ese cuento de que el uno dice blanco y el otro ya hace negro. Entonces, por Dios, abramos los ojos. ¿Y será que el Ecuador está bien representado en las mesas de diálogo por quienes hacen este doble discurso y por quienes en el fondo no representan al Ecuador? Son el 6.8% de la población ecuatoriana. Entonces, miremos cómo el Ecuador se lo arma desde la política de una manera perversa. Entonces, todo el mundo pendiente que si este fin de semana se firma o no el día de mañana los acuerdos con el movimiento indígena y esto y lo de aquí y lo demás acá. ¿Y por qué no se preocupan más bien de decir qué carajo hace Pachacuti votando con el gobierno? El doctor Omar Maluca el día de ayer en una entrevista, y siempre lo dice y lo repite, es bastante claro, dice que el presidente Guillermo Lasso es un presidente transaccional, ¿no? Es un comprador de conciencias, lo manifestó así, que bueno, él ha hecho su dinero a base de transacciones, bueno, porque a eso se ha dedicado básicamente a la banca. Podríamos decir entonces ya con toda la firmeza que tenemos también una asamblea transaccional, una asamblea de trances, una asamblea de yo te doy, tú me das, y ese es el entorno que vivimos, y de esa forma, desde mi punto de vista, se ha perdido la institucionalidad y se ha perdido, obviamente, las instituciones públicas, la libertad de las instituciones públicas, porque en este momento de una u otra forma se encuentran monopolizadas por ciertos sectores políticos. Claro que sí, pero hay un tema que es importante verlo. Si no sucedería nada en el Ecuador, si no tendríamos los desmadres que hay en el Ecuador, como por ejemplo las actuaciones del Consejo de la Judicatura, que debió ser sancionado porque violaron la Constitución, violaron la ley, hicieron una evaluación no directa sino indirecta, y el objetivo era captar las Cortes, que es justo lo contrario de lo que decía Murillo. Cuando vemos eso, entonces uno dice, esto le cae como anillo al dedo a la Asamblea, pues. Porque la Asamblea tendría que estar bostezando de hambre, muchos de los legisladores, si no hay un problema. Pero habiendo tantos problemas que se presentan y que van a conocimiento de la Asamblea,
Pandora Papers, montonera de temas que están allí. Entonces la oportunidad de negociar, pues. Mi voto ya no vale $10, vale mucho más, pues. Porque estoy contribuyendo para que haya una pseudoestabilidad. Es el país de opereta que hemos creado. Entonces, todo esto hay que analizarlo para tener en cuenta que mismo lo que pasa. Por eso es que decía Pareja Díez Canseco, en un editorial de hace muchos años, decía, la burocracia, en este caso tendríamos que decir el gobierno, presenta dificultades y la otra gente vende facilidades. Entonces, ¿qué mejor que haya problemas? Entonces, nada más la respuesta es cuánto hay. Y en el cuánto hay, pues ya están inmersos en la corrupción. Entonces, todo esto sucede en un país como el Ecuador, en donde todo se negocia. Todo se negocia. Entonces, tenemos un Consejo de la Judicatura que, mire, les voy a hacer un análisis muy chiquitico, pero chiquito sobre ese tema. Dice la Constitución, que es la norma suprema, la que no se puede discutir, que el presidente del Consejo de la Judicatura saldrá de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Así lo dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando le eligieron a María del Carmen Maldonado, hicieron algo que ya se está volviendo costumbre. Yo estoy alertando y abriendo los ojos a la gente. Está pasando este momento con el procurador del Estado, la elección del nuevo procurador y con la elección que hubo del superintendente de bancos. Mando 3 candidatos. 2 mando que no reúnan los requisitos para que elijan al que yo quiero que elijan. Entonces no mando 3 candidatos idóneos. Entonces, ¿qué pasó con María del Carmen Maldonado? Solo mandaron, la doctora Paulina Aguirre mandó en la terna, la única persona que cumplía requisitos era María del Carmen Maldonado. Entonces no había más remedio que nombrarla, pero no se la podía nombrar porque no hubo una elección entre 3 miembros de una terna idóneos. ¿Qué pasó? Que como se eliminaron los demás candidatos de la Corte Nacional de Justicia, cuando pasó que la doctora María del Carmen Maldonado dejó el cargo, le encargaron la presidencia a quien fue en la terna de la Asamblea Nacional, que es Murillo, que él no podía hacerse cargo, porque él no viene de la terna de la Corte Nacional de Justicia, pero le encargaron, violando la Constitución, y él tiene la desfachatez de firmar presidente del Consejo de la Judicatura, cuando es un presidente encargado en el mejor de los casos. Primera. Luego están discutiendo que si el suplente de María del Carmen Maldonado, que lo colocaron como suplente a Álvaro Román, si el suplente debería asumir, y eso están discutiendo este rato en la Corte Constitucional. Pero viene el tema, Álvaro Román vino en la terna de la Fiscalía, tampoco sería procedente que se le encargue. Entonces el país dado al diablo, pues. Y mientras tanto Iván Saquicela manda la terna. El Consejo de Participación mira para el otro lado. Y en los 83 días que tuvo la terna, retiró la terna. Y nunca se supo cuáles eran sus candidatos. O sea, un país donde todo se negocia, todo es con trampa. A conveniencia del que está en el poder. Entonces, en eso, y dice el Consejo que no va a tocar el tema hasta que la Corte se pronuncie. ¿Cómo tiene que pronunciarse la Corte? De una manera elemental. El doctor Álvaro Román, de quien tengo el mejor de los conceptos, dicho sea de paso, porque no tengo un mal concepto de él. El doctor Álvaro Román no puede asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura porque él vino de la terna de la Fiscalía. Y lo mismo. Pero él es subrogante, doctor. Murillo, porque ¿Y él no era el de la subrogante? de la Asamblea Nacional. Digo, ¿él no era el subrogante? No. No, pero mal puesto como subrogante, pues, porque no puede subrogarle a María del Carmen Maldonado, alguien que no estuvo en la terna de la Corte Nacional de Justicia. Tenían que elegir al segundo de la terna de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y quién sería él? Uno de los 2 fueron descalificados. Entonces, mire cómo un error de bulto conlleva a más errores de buena o mala fe, pero al final es un champús el Consejo de la Judicatura, pero nadie habla claro como estoy hablando yo. Clarito. Doctor. Para que la gente lo entienda. Me gustaría que escuche este video que tenemos en una entrevista a la asambleísta Patricia Sánchez, en una entrevista que nos dio antes de ayer, aquí en Ecuador en Directo. Nos habla por qué ellos se abstienen
en el juicio político a los vocales de la judicatura. Veamos parte de lo que nos dijo. Jaime, la justicia está ya tomada. Está tomada ¿Por quiénes? por todos los grupos de poder que existen en este UNES. ¿Quiénes son esos tiene grupos? Parte de esa, tiene UNES, tiene parte de ese poder del control de la justicia. El Usted me dice Partido que en el Social juicio Cristiano político tiene ustedes se parte del abstienen. control de la justicia. Lo tienen tomado, el poder lo tienen tomado, más allá de las dependencias administrativas, lo que tenemos que tener claro, no es un juez, no es un fiscal, no es una notaría, es el sistema de justicia. Pero ¿cómo en UNES general. puede tener tomada la justicia si a Correa le tienen 70 juicios que le han seguido y lo tienen sentenciado? Pero también hay 70 habeas corpus que lo están tratando de sacar. Y le voy a decir que ese audio tiene fecha de alrededor de junio. Doctora, ahí está justamente la justificación por qué ellos se abstienen. Dicen que el poder, la justicia, la tiene tomada el correísmo y el Partido Social Cristiano. ¿Qué criterio, A ver, criterio merece? lo que acaba de decir la persona que reprodujeron el audio, lo que acaba de decir es una torpeza. Es una torpeza porque lo que hizo Trujillo, pongámoslo en términos bien entendibles para la ciudadanía, lo que hizo el Consejo de Participación de Trujillo fue provocar esa, entre comillas, evaluación de la Corte Nacional de Justicia, que era inconstitucional, y así lo dijo la Corte, inconstitucional, y hicieron esa evaluación y solamente dejaron vivos en la Corte aquellos que habían sentenciado a la gente del gobierno de Correa, entre ellos Iván Saquicela y otras personas que estaban dentro de esa lista de los 7 que mantuvieron, y 14 miembros de la Corte, jueces de la Corte Nacional de Justicia los votaron. 14 y dejaron 7. Pero los votaron precisamente para asaltar las Cortes y poner la gente adversaria a UNES. Yo no tengo nada a favor de UNES. Yo soy un crítico de ese gobierno, pero cuando hay que decir la verdad hay que decirlo. Entonces que venga esta señora a decir que UNES se ha tomado las Cortes, cuando los que tomaron las Cortes son el grupo de la derecha, en función de lo que quería el presidente Moreno y lo que querían los coaligados de la derecha, que estaba entre ellos también algunas de los otros partidos, movimientos políticos. Entonces ahí se tomaron las Cortes. Entonces no vengan a decir que UNES tiene las Cortes. Entonces, ¿cómo es que y habla de 70 habeas corpus? Deje de tomarle del pelo al país. Eso es hablar pavadas. Lo concreto es cómo actuaron y cómo siguen actuando. Y entonces, no, es que se quieren tomar las Cortes. Voy a ponerlo en un lenguaje coloquial. ¿Qué es lo que dice más o menos el Consejo de la Judicatura? Se quieren tomar las Cortes porque nosotros ya nos las tomamos. O sea, es más o menos, nosotros nos tomamos y ahora nos quieren quitar lo que nosotros ya nos tomamos. Y entraron por la ventana, porque esto fue hasta criticado internacionalmente por el relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial. Entonces, que vayan con ese cuento a otra persona, pues, o sea, no le mientan al Ecuador. Ellos tienen un acuerdo con el gobierno y el gobierno sabe que el sector más permeable para negociar por debajo de la mesa son los Pachacutic. Punto. Ahí obtuvieron los votos que necesitaban y que van a seguir necesitando para cualquier otro tipo de cosas. Entonces ahí tuvieron los votos y se acabó. Porque ellos están al sol que nace. Y no solamente eso, sino que también tienen cosas que pedirle. Como por ejemplo este acuerdo de moratoria petrolera. Es un acuerdo por debajo con el movimiento indígena. Para decirles ya no va a haber explotación petrolera. Pero ahí quiero hacerles notar una cosa, que es terrible para el Ecuador, terrible. Realmente es terrible y la gente no medita lo que está pasando. En el caso del Ecuador, al 5 de septiembre del 2022, de este año, 5 de septiembre del 2022, la producción petrolera entre lo estimado, que son 453,000 barriles, y lo producido 384,000 barriles diarios, al 5 de septiembre, anteayer. ¿Qué es lo que pasa? Se ha caído la producción ya en 68,077 barriles. O sea, si no fuera porque el precio del petróleo ha estado alto y ha generado incluso más ingresos de los que se esperaba pese a que cayó la producción, estaríamos en este momento en una situación sumamente grave, porque la irresponsabilidad de este gobierno tiró abajo la producción petrolera.
tiró abajo la producción petrolera. Entonces, todo esto tiene, y mientras tanto, viene la pregunta de los Estados Unidos, ¿está de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Que esto lo van a preguntar porque están ya en la recta final. Pero viene el tema, ¿qué dice la Constitución de la República? ¿Qué dice la Constitución? Que se hará una consulta previa, libre e informada a las comunidades en cuyas tierras se encuentran los recursos naturales que se quieren explotar. Entonces viene la pregunta, ¿los señores yasunidos viven en las tierras del bloque 43? ¿Viven ahí? Porque la Constitución es clara. O sea, dice consulta previa e informada a las comunidades cuyos recursos se quieren explotar y que están en sus tierras. Entonces, ¿a quién tenían que consultar? A las comunidades del Oriente. Pero no sale los yasunidos, que provocan una consulta nacional que va contra la Constitución y que va a ser manipulada. Entonces, este es el Ecuador. No sé si tienen el mapa que les pedí para ver si lo podemos ver. Ya lo vamos a, lo están descargando, doctor. Ya. Entonces, tenemos esta situación. O sea, vemos la caída profunda de la producción petrolera porque nos vamos comiendo ya parte de las reservas de los campos anteriores. Mientras el Perú está al otro lado de la frontera, que desde el lado ecuatoriano se pueden ver las torres de perforación. Está explorando y explotando petróleo, no solamente en el nororiente ecuatoriano, sino en el suroriente, al otro lado. Y entonces son tomaduras del pelo, porque en esto nos metieron, y en esto hay que hablar de un tema que no sé si me dan aunque sea un poquito de tiempo para hablar. Porque el gobierno, el ministro Jiménez, nos tomó del pelo cuando dijo, publicado, esto está publicado, el ministro Jiménez, ministro de Gobierno, lo que sucedió el domingo en Chile nos refuerza la tesis de que la consulta popular es el camino, el pueblo debe poder pronunciarse. A ver, esto lo dijo en Teleamazonas. ¿Pero qué es esto? En Chile no sucedió lo que se quiere hacer en el Ecuador, porque en Chile hubo una asamblea constituyente previamente. Acá quieren ir directo a la consulta a manosear la Constitución. Primera cosa. Y segundo, no tienen claro lo que pasó en Chile, pues. Porque en Chile, si bien entraron con toda la fuerza, porque de 155 legisladores, asambleístas constituyentes, solo 37 eran gente vinculada a la derecha. El resto eran gente de izquierda y centro izquierda, pero desgraciadamente no miraron más allá de las narices y pretendieron imponer una constitución en Chile, una constitución viciada de indigenismo y de ecologismo. Y también con el tema de las famosas disidencias sexuales, que es como lo llama la Constitución, el proyecto de Constitución de Chile. En definitiva, fracturando las familias, dando más poder del que deben tener los pueblos indígenas para que estén metidos en la sopa en todo, y también por el lado de ciertos derechos difusos. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Chile? La diferencia con el pueblo ecuatoriano, que el pueblo de Chile sí sabe leer y escribir. Entonces, si bien su gente fue a la Asamblea Constituyente, en la gente de izquierda, fueron, pero viendo y leyendo la Constitución, dijeron, no, esto no puede ser. Y ahí los grupos de cristianos actuaron duramente, especialmente los evangelistas, haciendo notar el fracturamiento al concepto de familia que le estaba provocando en la Constitución y los derechos por el tema de género. Entonces leyeron, acá no leyeron. Y la gente dijo, no, esta Constitución no me gusta, matantiru tirulá. Entonces lo de Chile hay que ponerle nombre y apellido por qué la gente no votó a favor de la Constitución. Porque volvieron a aparecer, yo tengo la Constitución de Chile que me la he analizado de pe a pa, porque yo no hablo en el aire. La Constitución de Chile la tengo aquí en el computador, tiene 178 fojas y me la he leído del comienzo al final todo lo que pretendían hacer, que es casi una especie de copia de la Constitución de Montecristi. Doctor, ya tenemos el mapa. No me gusta, y hasta el mapa lo podrían colocar. Ahí está el mapa del Perú. El mapa del Perú, ustedes pueden ver la parte que queda en la parte superior izquierda, está el Ecuador, ese punto chiquito. Ahí se ve Puná, y se ve dónde está Guayaquil, es esta parte.
Y el mapa del Perú es todo lo largo que está allí. Miren cómo está concesionado el Perú en el oriente y en la costa, en empresas petroleras. Desde el norte, que limita con el Yasuní, hasta la parte sur del Ecuador, que son los campos de suroriente. O sea, para el Perú no hay problema en explorar y explotar el petróleo, porque saben que hay una tecnología que no es la misma de hace 30, 40, 50 años, y que es una tecnología que se la puede manejar. Y tienen concesionado todo el Perú. Y acá los pendejos del Ecuador, que vamos a firmar la moratoria. La moratoria en un país que necesita energía, no para ahora, sino para el mediano plazo y el largo plazo. Entonces, ahí está el Perú. Y ahí está el Ecuador. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Políticas irresponsables, que las vamos a tener que pagar en el corto y mediano plazo. Y cuando tengamos una crisis pavorosa, porque estamos en dolarización, pero se puede caer la dolarización, pues. Porque si la dolarización no tiene recursos frescos, se cae sencillamente. Y si se cae, ¿a quién le vamos a culpar? A todos estos irresponsables, que no entienden que son recursos frescos para el erario nacional, incluso para importar combustibles, que no la los economía tenemos. del Ecuador depende del dólar, pues, que viene de afuera. El dólar. Pero viene la pregunta, ¿será que en el fondo por debajo quieren mantener la dolarización? ¿O no será que más bien quieren volver a la moneda nacional? Porque con la moneda nacional tienen costos laborales más bajos y pueden tener una ganancia muchísimo más alta todos los exportadores. Doctor, yo no sé si usted escuchó las declaraciones de César Ron. Él habla de que a Ecuador no le queda otra opción que la dolarización y que incluso como que el gobierno se quedó callado, no dijo nada, no salió a refutar. Sabemos que César Ron ahora es cercano al presidente Guillermo Lasso. Antes era del Partido Social Cristiano, pero ahora es muy cercano dirigente de Creo. Sí, o sea, pero si cuando uno leía, por ejemplo, que yo lo hice público a nivel nacional, nadie había recobrado ese documento, la posición de Simón Cueva Armijos sobre el tema de la dolarización antes de ser designado ministro de Economía. Él es contrario a la dolarización y dice que el Ecuador pierde competitividad en los mercados al mantener la dolarización. Entonces ese era el ministro de Economía y es la forma de pensar de mucha gente del gobierno, que quisiera ganar. ¿Cómo no les convendría que tengamos un sucre o el nombre que le pongan a la moneda, que tengamos esa moneda y que se vaya devaluando a lo bestia y ellos ganando en dólares o en euros y claro, multiplicando su dinero dentro del Ecuador para comprarse haciendas, comprarse propiedades y etc. cosas? Entonces una política de exportadores y de los que tienen dólares. Entonces ojalá volvamos a una moneda nacional para hacer la fiesta. En esto ya están acostumbrados quienes están en el gobierno, porque ellos saben cómo se hizo la fiesta de la sucretización de la deuda y cómo luego se hizo la fiesta del feriado bancario, el gobierno de Maguad. La fiesta, entonces pues. Ellos sí saben cómo se pueden beneficiar con un cambio de moneda. Entonces, claro, rompen con la estructura petrolera, le cortan el oxígeno al presupuesto nacional y después entramos en crisis y la gente cree que van a vivir, pero además no tienen claro un concepto, Jaime, que es clarísimo. La contaminación ambiental no se da por el hecho de producir petróleo, se da por el hecho de combustionar, se prendan los motores a combustión de gasolina y de diésel y los motores industriales. El consumo de combustibles fósiles en el Ecuador es del orden del casi 87, 88%. Esto se consume. Entonces ese momento se contamina. Cuando en este momento alguien en el cantón Juján, en Paján, en Santa Rosa, en Loja, en Macará, en Tulcán, en alguna parte, prende un carro, está contaminando. No en el Yasuní. O sea, esa es una tomadura del pelo. Entonces dejemos intacto el Yasuní. Pero entonces no nos hagamos problema. Tenemos que cada vez importar más combustibles y combustibles a precios internacionales. Hasta que ya no produzcamos un barril de petróleo, porque les da la gana a unas cuantas personas despistadas que lo quieren confundir al Ecuador. Y viene el tema, ahí vuelvo al tema de Coronel Mario Pazmiño. ¿Quieren santuarios? ¿Por qué quieren santuarios en el oriente? ¿Por qué quieren? Si los santuarios son para que nadie entre, pero por dentro de los santuarios
sí camina la droga, pues. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablemos claro, ¿qué es lo que mismo pasa? Porque en el Perú al otro lado no hay santuarios, ahí están explotando petróleo. Por ejemplo, al otro lado del Yasuní está la compañía Barrett y la compañía Perenco, están explotando campos. Al otro lado del Yasuní se pueden ver las torres desde la parte ecuatoriana, las torres que están en el Perú trabajando. Y entonces, ¿qué pasa? ¿A quién le toman del pelo? Tómenle del pelo a la gente que obviamente es incauta y etc. cosas, pero habemos personas que no nos van a tomar del pelo. No nos van a tomar. Yo esto lo he debatido N veces, desde que incluso sacaron la iniciativa Yasuní TT, que fue una estupidez. Se demoraron 6 años, hasta 15 de agosto del 2013, se demoraron 6 años en mantener un proyecto que era una barbaridad. Era un proyecto que no podía abrir la llave del mercado del carbono, porque incluso el mercado del carbono se basa en otro tipo de reglas. Europa hizo un análisis de la iniciativa Yasuní TT a través de la GTZ alemana y Silverstrom de Holanda y llegaron a la conclusión que ese proyecto no tenía ninguna oportunidad dentro del protocolo de Kioto y acá lo siguieron manteniendo hasta agosto del 2013, 6 años, para en 6 años recién recolectar 13 millones. Pero cuando habíamos recolectado 13 millones, el ex ministro Acosta dejó esta comunicación al ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, en junio de 2007, diciendo que la compañía Oppenheimer estaba dispuesta a dar 3.000 millones de dólares anuales, no en total, 3.000 millones de dólares anuales porque se deje el crudo bajo tierra. ¿Y dónde estuvo la compañía para que en 6 años aparezca y diga, aquí está la plata? ¿Dónde estuvo? Le toman del pelo todos los días y todos los años al Ecuador. Por favor, ecuatorianos, abran los ojos, que este país está lleno de sapos y de vivos. ¿Dónde están? O sea, le venden un cuento y después yo te ofrezco, busca quien te dé. Entonces, hay que aterrizar en una realidad. Y claro, cuando comenzaron a plantear esto en la Constitución de Chile, que todo tiene que ser consultado, que dicen los pueblos, que no sé qué, que no sé cuánto, la gente se asustó y dijo, con esto vamos al precipicio. No votamos a favor de la Constitución. Acá votamos a favor de la Constitución. Votamos a favor de la Constitución, bueno, y estamos cosechando parte de las barbaridades que tiene esa Constitución. Pero va a venir la consulta en donde van a querer reformar la Constitución, hacer enmiendas de una manera absolutamente inconstitucional, porque hay 2 candados que tiene la Constitución, el 441 y 442 de la Constitución, que no permiten ni enmiendas ni reformas que vayan contra la estructura de la Constitución, los elementos constitutivos del Estado, los derechos y garantías constitucionales y contra el procedimiento de reforma de la Constitución. Pero ¿qué van a intentar? Que la Corte Constitucional, que es una corte como la de los Astres, que es una corte a la medida, les dé la razón y digan, como dijeron en el CIADI, sí, denle nomás, pero hasta que se canse el pueblo, o hasta que tengan un poco de claridad la gente. Hay que hacer autocrítica. Yo los invito a la gente de UNES que hagan autocrítica, no para que se destrocen, no, de ninguna manera, ni culpen a nadie, pero que digan en la Constitución qué errores se cometieron, qué cosas están mal, dónde hay despropósitos, para entender que ese fue un trabajo despreocupado, porque dejaron que eso camine con la constituyente y no pusieron gente que esté mirando cómo caminaba ese proyecto. De tal manera que cuando le entregaron el proyecto al presidente Correa, él dijo una frase que la tengo yo guardada en los archivos. La Constitución contiene barbaridades. ¿Por qué contiene barbaridades? Porque los delegados del presidente Correa, para que estén pendientes de lo que sale de la Asamblea Constituyente de Montecristi, no cumplieron su papel. Entre ellos el exalcalde de Quito, que en ese momento no era alcalde, no recuerdo cómo se llamaba. Augusto Barrera. Augusto Barrera. Que ellos más estaban del lado del ecologismo, de los indígenas, y cuando le entregaron el proyecto de Constitución, Correa casi se cae para atrás. Pero no le quedaba más remedio que decir votemos por la Constitución, porque se quedaban sin la posibilidad de mantenerse en el gobierno. Pero la Constitución es mal hecha, Oiga, y se presta para y ahora que nombra Barrera, Correa Claro, confió en Barrera, ¿no? Y al final terminó traicionándolo. pero uno tiene que saber en quién confía. Yo confío en una persona, pero tengo que mirar el entorno de esa persona.
Si lo veo que está junto a determinados grupos, pues digo, no, este no me va a hacer un buen trabajo. Este le encargo y va a hacer un mal trabajo. No, pues Entonces salió después lo traicionó. Pero obvio, pues, pero la traición también depende de que uno tenga los ojos abiertos. Pero entonces hay muchas cosas que se tienen que recuperar, que están mal hechas. Ellos hicieron crecer este monstruo del indigenismo, que cada día le van dando forma. Cuando a diferencia de Chile, en Chile sí hay pueblos originarios. En Chile hay pueblos originarios. En el Ecuador no hay pueblos originarios, salvo unas pequeñas etnias en el oriente. El resto son pueblos traídos de la conquista incaica. Aquí no hay pueblos ancestrales. Que vayan con ese cuento a cualquier otra parte, pero aquí no hay pueblos ancestrales. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, ¿de qué están hablando? Entonces, en Chile sí hay pueblos ancestrales. No es que son fruto de la conquista. En Chile hay los mapuche, los aymara, los rapanui, los Lica Nantay, los Colla, los Diaguita, los Chango, los Cahuespar, los Yagán y los Selknam. Los únicos pueblos que vinieron de la conquista incaica son los quechuas, que están en la parte norte de Chile. Entonces, cuando uno investiga y está en los temas, no nos dejamos meter el cuento. Doctor, Entonces, ya estamos. Acá no. Acá son los conquistadores incaicos los que estuvieron, con sus costumbres no escritas, derecho oral, no escrito. Entonces salen, por ejemplo, con la justicia indígena, que es, alguien cometió un homicidio para hablar de algo grave. Entonces no importa, baño de agua fría, una ortigueada con ortiga y unos latigazos. Se acabó el delito, pagó la pena. Se terminó todo. Eso se llama pluralismo jurídico. Es una brutalidad, porque además eso no está contemplado en lo que es los derechos humanos. Y entonces se lo sacaron. Pero yo les invito a esta cosa, para un poco ir poniéndole bien el claro el tema. Alguna vez lo dije en un debate que tuve sobre indigenismo en una universidad de acá de Quito con Salvador Quispe. Y le dije, ¿tú quieres volver a la justicia indígena? Pero a la verdadera, no a la trucha, a la verdadera, a la que hubo antes de que vengan los españoles. ¿Quieres esa justicia? Perfecto. Aquí está el libro de, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, en Comentarios Reales, que dice, la menor falta era castigada con la pena de muerte. Volvamos a la justicia indígena con ustedes. O sea, la que existe ahora es moderna. No, la que existe es una alcahuetería. Vea, ha pasado casos como los crímenes que cometieron en Pujilí. Claro. Crímenes. Y que dijeron, aquí prevalece la justicia indígena. Doctor, y punto. Estamos ya culminando. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Para otro momento vamos a seguir hablando de otros temas. Qué pena, pero estoy seguro que el próximo jueves estoy nuevamente con ustedes. Seguro que sí. Doctor, muchas gracias. Un abrazo. Gracias y muy reconocido y muy agradecido de la invitación de ustedes. Me siento como en mi casa en Ecuador en directo. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, ya trataremos el tema de la justicia indígena, ¿no? Sería importante también abordar ese tema y